Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches, queridas amigas, amigos. Gracias por conectarse a un programa más de Mujeres Construyendo Democracia. La noche de hoy, de viernes, tenemos el agrado de presentar a Salomé Vacancela. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con un máster en intervención disciplinar en violencia de género, un máster en democracia y gobierno y una especialización en Derecho Constitucional. Sus áreas de investigación incluyen los temas de igualdad de género, niñez y adolescencia, cambio climático. Se ha desempeñado como coordinadora de planificación, asesora en diferentes entidades públicas y como consultora de organismos como ONU Mujeres y UNICEF. Actualmente es coordinadora de proyectos de igualdad y en algunos programas y también trabaja con algunos consultores. De verdad, quiero agradecerte muchísimo, Salomé, que te hayas dado el tiempo de compartir con nosotros, con esta red de mujeres y de conversar del importante trabajo que estás ahora realizando. Bueno, muy buenas noches, Salomé. Cuéntanos cómo estás y más o menos danos un resumen del trabajo que ahora estás haciendo y pues más a partir de eso pues hacer algunas preguntas e iniciar con tu presentación. Buenas noches, Salomé. Buenas noches, Verónica. Buenas noches con las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación en primer lugar y también felicitar este tipo de espacios que invitan a la reflexión y a un trabajo colectivo y colaborativo, y eso es muy, muy importante, especialmente para tratar los temas de las brechas de género que persisten y en particular a lo que yo me voy a referir esta noche, que es la violencia de género. Me voy a permitir compartir con ustedes una pequeña presentación de algo que quisiera compartir esta noche y que tiene que ver con un estudio que realizamos un colega y yo sobre los principales factores de riesgo de la violencia basada en género. Eh, no sé si me puedes confirmar si se ve la pantalla, creo que sí. Ok, un poco y a modo de contexto, creo que todas y todos hemos visto en los medios de comunicación la mayor visibilización que ha habido a los temas de violencia basada en género, ¿no? Tenemos claro que hay que superar la visibilización para la acción, pero justamente a modo de contexto y como parte de la motivación de este estudio, creo que es importante ver un poco de esta información para dimensionar la magnitud de este problema. A inicios de este mismo mes, un medio de comunicación hacía eco de la información sobre los niños y niñas que quedaron huérfanos a causa de femicidios en el Ecuador desde 2014, es decir, desde que se tipificó este delito. La pandemia afectó mayormente este problema porque justamente puso en una situación de vulnerabilidad a las mujeres y muchos medios reportaban, y vamos a ver más adelante el dato interesante del ECU 911 sobre los datos de violencia intrafamiliar que se han reportado durante este periodo. Muchos plantones se han vivido, seguramente parte de ustedes han sido partícipes de esos plantones, justamente exigiendo justicia y exigiendo una mejor institucionalidad en el país. Hay casos también horroríficos, como el caso emblemático de Lisbeth Vaquerizo, y que hace menos de una semana el juez que conocía este caso dictaba apenas 5 meses de cárcel al encubridor de este asesinato, a la persona que maquilló a Lisbeth para hacer pasar por una muerte natural. Esto nos da cuenta de la necesidad de un fortalecimiento institucional. Seguramente muchas de ustedes han visto estas cifras. Estas son algunas de las cifras generales que se presentan en la encuesta nacional de violencia contra las mujeres. Hemos oído mucho este dato, pero que es importante repetirlo porque es un dato muy duro que nos tiene, como decía al inicio, a invitar a la acción, ¿no? 6 de cada 10 mujeres en el país han sufrido alguna vez violencia en su vida. Hemos sufrido alguna vez violencia en la vida. Los datos de la encuesta, coincidente con muchos otros países y con la literatura que analiza la violencia contra la mujer, miran que la violencia en la pareja es la violencia que tiene mayor incidencia y mayor prevalencia en general, seguida por la violencia en el ámbito social, entendida como el espacio público, ¿no? Este dato también es muy importante en términos de las personas que trabajan, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, las estrategias de acoso callejero que existen en el país, pero que muchas veces han estado desarticulado
articuladas. Y también ver que por tipo la violencia psicológica es la más prevalente. Estos datos un poco a modo de contexto, como decía, antes de llegar a los resultados del estudio que hicimos. También ver este dato, creo que lo tenemos que seguir repitiendo estas mujeres que murieron en manos de su pareja, la mayoría, 479 mujeres fueron víctimas de femicidio. En este cuadro podemos ver unos picos que alarman, especialmente el pico de 2020, que se incrementa de 65 femicidios en 2019 a 78, que esto también puede explicarse por la pandemia y por cómo las mujeres estuvieron encerradas con sus agresores. Y en lo que va, este es el dato a corte de mayo de este año, del mes pasado, ya teníamos 31 víctimas de femicidio. Y lo que decía al inicio, y que es algo interesante porque esto no se recopilaba, se recopila a raíz de la pandemia. El ECU reporta hasta la fecha, esto tiene corte 24 de junio, más de 135,000 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar. Es decir, 284 llamadas diarias de mujeres que reportan violencia en su entorno familiar. ¿Por qué es importante trabajar también este tema? Porque no solamente se trata de un estudio académico, sino un estudio que tiene que tener algún grado de incidencia en la política pública. Es una oportunidad también en nuestro país y lo conocemos muy bien, a pesar de que sabemos que es insuficiente, pero tenemos un amplio marco normativo y de política pública que respaldan estas estrategias, pero se necesita también una mayor acción. Se cuenta en el país con informes descriptivos, no informes que analizan un poco más, por ejemplo, los factores de riesgo, y nosotros esperamos que este estudio sirva para motivar ese tipo de estudios y para poder generar más incidencia y también el desarrollo de políticas de manera informada y con respaldo científico. La nueva encuesta es apenas de 2019, hay que explotarla. Y también que con este nuevo gobierno se está construyendo, todas y todos sabemos que se está construyendo el Plan Nacional de Desarrollo, y de ahí la importancia de incluir las medidas de prevención y garantizar el financiamiento de estas medidas en el presupuesto general del Estado. Ahora sí, para comentarles un poco el estudio que hicimos, el objetivo de esta investigación era poder identificar los principales factores de riesgo asociados a la violencia basada en género, y nos concentramos en la violencia en la pareja, al ser la violencia con mayor incidencia. Un poco el modelo conceptual que se utilizó y que es importante, y me permito un poco explicarlo, es un modelo basado en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que lo que intenta es justamente explicar que la violencia de género no solo se da por una causa o por un factor de riesgo, sino que a la mujer le rodean muchos factores de diferentes naturaleza que posibilitan la violencia. De allí que las estrategias tienen que ser integrales. Como pueden ver un poco en este gráfico, este modelo habla de los factores individuales propios de la mujer, por ejemplo, los factores que tienen que ver con la relación con la pareja, factores también de la pareja, por ejemplo, que haya sufrido violencia en la infancia es un factor de riesgo, que el hombre haya venido de un hogar violento también es un factor de riesgo, y también factores más comunitarios y macrosociales, entendidos como estos factores culturales y sociales que posibilitan la violencia. Ciertamente es un modelo interpretativo muy amplio, pero lo importante y que creemos que es interesante utilizar este modelo es justamente, como decía, que en la incidencia de la política pública se pueda sostener que no se trata de una sola estrategia, no solamente de una acción concreta, sino de un conjunto de acciones en el mismo Plan Nacional de Desarrollo que posibiliten justamente la prevención de este fenómeno. Lo que nosotras hicimos es hacer un análisis cuantitativo para poder estimar la probabilidad de las mujeres ecuatorianas de sufrir algún tipo de violencia en la pareja.
nosotros realizamos un modelo binominal de regresión logística a partir de las variables construidas de la segunda encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género de 2019. Con eso lo que tratamos de estructurar en este modelo son variables de naturaleza individual, como la edad, como la autoidentificación étnica, como la educación, el trabajo y también una aproximación de la pobreza. En el nivel relacional, utilizamos información sobre el número de relaciones de la mujer, la duración de esas relaciones, las tensiones que se dan entre el hombre y mujer en la pareja y las decisiones sobre el dinero. En el nivel comunitario lo aproximamos para diferenciar justamente la incidencia de violencia entre las áreas urbana y rural, y en lo social lo analizamos con la participación en el órgano legislativo. Cabe señalar que este estudio se hizo justamente previo a esta legislatura, pero que finalmente sigue una tendencia de representación de mujeres. Unos primeros resultados descriptivos que es importante conocer es cómo la violencia psicológica, como veíamos en el primer dato, es la violencia más persistente, ¿no? Seguida de la violencia física y la violencia patrimonial. La violencia sexual, en cambio, es mayor en los y las adolescentes y jóvenes. De ahí también que ya existe, podemos identificar estas prioridades que deben existir en el trabajo, por ejemplo, de nuestros adolescentes y jóvenes sobre violencia sexual en específico. Decir también que la violencia psicológica y física tiene una mayor prevalencia en las mujeres indígenas, mientras que en las mujeres afroecuatorianas es mayor la violencia patrimonial. Finalmente, la violencia sexual tiene una mayor incidencia en la población mestiza y blanca. Este es un resultado que sale de este estudio y que me parece interesante también compartir con todas y todos ustedes. Es sobre unas preguntas que hace la encuesta sobre la aceptación de ciertos roles de género y la tolerancia sobre la violencia. Es decir, la encuesta, por ejemplo, pregunta si usted cree que las mujeres tienen unas capacidades naturales para el cuidado de hijos o para las tareas del hogar. Y en el tema de tolerancia a la violencia se pregunta una serie de situaciones por las que sería tolerable aceptar la violencia, por ejemplo, no haber obedecido una orden de la pareja. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que la encuesta nos permite ver es, como ustedes ven aquí en estas primeras líneas de grupos de edades, cómo la aceptación de esos roles de género y esa tolerancia a la violencia va aumentando mientras la edad aumenta, ¿no es cierto? Entonces, como también las estrategias de prevención deben apuntar justamente a estas mujeres y hombres adultos mayores y jóvenes para ir modificando esos mandatos. Asimismo, respecto a la etnia, podemos ver una mayor aceptación de estos roles y tolerancia a la violencia en la población indígena y en la población montubia. Mientras que en el tema de educación, que se ve aquí una línea muy, muy clara, cómo la tolerancia a la violencia y los roles de género van disminuyendo a medida que aumenta el nivel educativo. Ahí de nuevo, cómo la educación tiene que ser parte de las estrategias de prevención, no solo porque es un cliché decir la educación es importante, sino que los resultados de este análisis nos muestran que efectivamente esa identificación de estos roles de géneros o tolerancia a la violencia disminuye. Respecto a la población, al área urbana y rural, se ve una mayor aceptación en el área rural. Voy a pasar esta para llegar más bien a los resultados justamente ya de este cruce de las variables que les comentaba al inicio. En el nivel individual, lo que este análisis que hicimos nos permite ver que existe 7 puntos porcentuales más probabilidad, o sea, hay mucha más probabilidad de sufrir violencia psicológica y física si eres una mujer joven. Es decir, nuestras jóvenes son las que están más expuestas a la violencia. Queda claro que todas las mujeres podemos estar expuestas a la violencia. Eso es un tema básico que debemos de entender. Por eso es la complejidad de
de este fenómeno, pero justamente en países como los nuestros, en donde los recursos son limitados y donde es necesario hacer una priorización de las políticas, este tipo de estudios nos ayudan a hacer esa priorización. Y este resultado nos muestra que debemos priorizar a nuestras jóvenes. Respecto a la autoidentificación étnica, nosotros encontramos que las mujeres indígenas tienen más probabilidad de sufrir violencia física. Esto seguramente requiere un mayor análisis de tipo etnográfico y sociológico, pero también esto lo podemos asociar, este resultado, con un poco la cultura de ciertos pueblos y nacionalidades en donde la violencia física puede ser bien vista, ¿no? De todas formas, tampoco me atrevo a concluir mucho más en este estudio porque, insisto, se requieren otros análisis. Respecto a la educación, y coincidente con toda la literatura, la educación, en cambio, es lo que se denomina un factor de protección. Es decir, a mayor educación, especialmente aquí que pueden ver en el esquema que les presento, tener educación superior o secundaria disminuye la probabilidad de 6 puntos porcentuales de sufrir todo tipo de violencia. Entonces, ahí de nuevo la importancia de las estrategias de educación. Respecto también al nivel individual, y estos son unos resultados interesantes que quisiera compartirles, es que en nuestro estudio nos aparece que tener bastantes hijos, o sea, tener más de 2 hijos, más de un hijo, disminuye la probabilidad de sufrir violencia. Este resultado no quiere decir que las mujeres tengan muchos guaguas y ahí vamos a tener menos violencia, sino justamente nosotras lo interpretamos de forma que el tener muchos hijos justamente te va encasillando en el rol típico de la mujer y el rol reproductivo de la mujer. Entonces, al permanecer en ese rol, es menos probable que sufras una agresión, por ejemplo, física, un puñetazo de tu esposo o pareja. En caso, un resultado contrario lo encontramos respecto a la variable trabajo. En nuestro estudio nos aparece que cuando las mujeres tienen un trabajo estable, o en general cualquier tipo de trabajo, tienen más probabilidades de sufrir violencia, tanto psicológica como patrimonial, física y hasta sexual. Es decir, y que esto se ve mucho en los estudios, por ejemplo, de Europa, en donde, no sé si ustedes han oído un poco el término la paradoja nórdica, porque mucha de la literatura nos dice, a mayor igualdad, disminuye la violencia. Pero justamente en los países nórdicos empezó a ver que, a pesar de ser unos países muy igualitarios, empezaron a verse también mucha violencia. Y esto un poco se explicaba que justamente el desarrollo de la mujer, la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión, incluso hacían sentir a muchos de los hombres un sentido de amenaza, y esa amenaza se respondía con violencia. Este resultado que encontramos desde la variable trabajo puede explicar eso, que justamente cuando la mujer tiene un mayor empoderamiento económico, eso repercute en contra de ella en términos de violencia. Por supuesto, ese resultado no quiere decir que mejor las mujeres no trabajen, ¿no? Sino que justamente hay que trabajar en el tema de los hombres, ¿no es cierto?, los jóvenes y justamente los masculinos tradicionales, para trabajar en lo que se ha llamado las masculinidades no violentas, ¿no? El poder entender que puedes tener una jefa mujer, que tu esposa puede ganar más que tú y no pasa nada, ¿no? Y que más bien eso es construir sociedades más justas, solidarias y no violentas. Respecto a la pobreza, y que también es coincidente con la literatura, ser pobre se relaciona con una mayor probabilidad de sufrir violencia. Y aquí yo sí quisiera ser me gustaría hacer mucho hincapié, ¿no? Para mí, yo soy del grupo de feministas que piensan que no podemos hablar de los temas en general de igualdad o en particular de violencia si no consideramos prioritariamente a las mujeres jóvenes. Es cierto, la literatura nos dice, todas somos propensas a sufrir violencia o hemos sufrido violencia, pero es muy diferente que yo sufra violencia en el ámbito laboral, que tengo educación superior, que tengo un trabajo,
y que tengo algún conocimiento sobre este tema que una mujer en el área rural, sin ingresos propios y que vive en una vivienda de mala calidad. Entonces, esto de los denominados techos de cristal, si bien para mí, y esta sí es una opinión muy personal, son importantes. No podemos estar en sociedades como las nuestras, las latinoamericanas y la ecuatoriana en particular, concentrándonos en eso, ¿no? Tenemos unas realidades mucho más crudas y justamente desde el enfoque interseccional de niñas en situación de violencia, pero también en pobreza o con discapacidad, o las niñas, por ejemplo, en situación de movilidad humana. Entonces, justamente este resultado nos hace ver que la pobreza es un factor de riesgo que tiene que ser atacado por las estrategias. Voy a seguir. Solamente me Claro. llamó la atención, es decir, que hay mucha teoría sobre esto de los techos de cristal, pero es como que no está muy claro, ¿no? En el, di tú, en la cotidianidad del lenguaje, incluso de las mujeres, ¿no? Entonces sí sería, si es posible, que amplíes un poquito y de verdad interesantísimo el estudio, Salomé. Creo que es importante que lo sigamos moviendo, promoviendo en las redes porque nos estás dando datos que incluso para las mismas autoridades sería esencial tomarlos en cuenta. Parece ser que las políticas públicas están por otro lado, ¿no? O sea, como tú dices, eh, hay como clichés, ¿no? De, bueno, la educación, sí, pero ¿qué tipo de educación? Quizás más adelante podríamos hablar sobre esto. Amplíanos un poquito más sobre el tema de los techos de cristal y cómo eso, pues, de alguna forma también no ayudan, ¿no? A este entendimiento de cómo las violencias se siguen generando. De Disculpa. acuerdísimo, gracias, gracias Verónica por la pregunta. Efectivamente, los techos de cristal es una corriente que proviene de los estudios de género en donde lo que se sostiene es que a pesar de que ha existido una evolución en el empoderamiento y la igualdad de las mujeres, muchas veces lo que nos encontramos, muchas de nosotros, es justo este techo de cristal que no nos permite alcanzar la igualdad. Entonces, es justamente poder llegar a esas posiciones, por ejemplo, en el ámbito laboral. Yo, por ejemplo, soy una mujer que he estudiado, que mi experiencia es muy importante, tengo la misma experiencia que mi colega hombre en mi empresa, pero a pesar de ello, él es el gerente y yo soy la subordinada de él. Ese es justamente el techo de cristal, que es muy importante abordar. No quisiera que se me malentienda que es muy importante porque si queremos llegar a sociedades justas y equitativas, deberíamos abordar todo tipo de desigualdad. Pero lo que sostengo es que estamos viendo a estas mujeres al final del peldaño, ¿no? Justo en este techo de cristal a punto de llegar la igualdad. Y lo que no nos damos cuenta es que bajo esas gradas, hay muchas gradas más abajo, muchísimas, muchísimas, en donde la última grada, que casi ni sube esa grada, está, como decía, por ejemplo, la mujer afroecuatoriana con discapacidad, en situación de movilidad humana y lesbiana. Entonces, justamente en quienes deberíamos concentrarnos más, insisto, si es que tenemos todos los recursos, vamos con todo, ¿no? Pero somos países con inmensas desigualdades que necesitamos hacer una priorización de las políticas. Y ahí justo tomo lo que tú decías, la idea de este estudio que lo generamos era justamente, como decía, de incidencia. O sea, a nosotros lo que nos interesa es contribuir al diseño informado de políticas públicas y también del accionar de todas las sociedades, ¿no? Porque creo que todos los temas de género pasan también por los temas de concientización. Hace poquito comentarte y comentarles a quienes nos siguen, hicimos un estudio para una campaña de violencia y les hicimos unas encuestas a hombres y mujeres. Y nos pareció muy interesante que cuando desagregamos la pregunta por género de si la igualdad ya es un hecho, la mayoría de mujeres nos contestaron que no. La mayoría de hombres también, pero la distancia entre esas dos respuestas, es decir, muchos más hombres consideraron que la igualdad es una realidad. Entonces, justo el hombre considera más que estamos en igualdad y claro, ¿no? Es la voz que habla, ¿no? Es la voz también que construye realidad, es la voz del papá, es la voz del jefe, ¿no? Bueno, ya están aquí, ¿qué más quieren, no?
así es, justamente. Entonces eso también por eso yo me permito felicitar este espacio, porque creo que es responsabilidad de todas las personas que trabajamos de estos temas poder difundir lo que estamos trabajando, poder conversar, poder difundir ya sea un estudio académico o un hallazgo desde mi propia experiencia, ¿no es cierto? Es muy importante porque justo lo que vemos es que nos falta muchísimo para avanzar. Cuando nosotros ya estamos hablando de factores de riesgo y de la política pública, parece que estamos avanzando, pero luego justo nos topamos con estos muros en donde nos damos cuenta que tal vez no estamos haciendo la incidencia, y no me refiero solamente a la institucionalidad pública, sino a la incidencia incluso con nuestra pareja, con nuestros amigos y amigas, con nuestros colegas. Y por eso yo de nuevo sí quiero felicitarte, Vero, porque es necesario que continuemos, que nos demos el tiempo para compartir y que seamos también muy generosas con la información que vamos teniendo, ¿no? Porque solo de esa forma podremos ir cambiando justo corazones, mentes, para tener como unas sociedades más igualitarias. Yo quisiera, si están de acuerdo, pasar un poco a estas conclusiones que, si bien parecen muy generales, un poco el objetivo que teníamos era dejar de lado un poco las intuiciones y poder dar como unas líneas de prioridad. Y que creo que resumen muy bien el estudio, que igual me encantaría compartir con ustedes para ver si alguien tiene el tiempo y lo puede leer. Sería ideal, y que nos puedan pasar comentarios y que podamos seguir haciendo redes. Eso siempre es lo que buscaremos. Decirles que justo a nivel individual, lo que veíamos antes, que la sugerencia es tener planes de acción focalizados a los y las jóvenes, y específicamente a quienes se encuentran en situación de pobreza y a indígenas. Por supuesto, algo que tiene que continuar son las estrategias de sensibilización y modificación de los patrones socioculturales, de estos estereotipos que veíamos, ¿no? Incluso que mencionábamos de la igualdad y es una realidad, y que para muchos esa afirmación es verdadera. En el ámbito relacional, nosotros justamente identificamos más probabilidad de sufrir violencia en las relaciones nuevas y de jóvenes. Por eso que muchas estrategias, por ejemplo, la estrategia Spotlight que va por todo el mundo y que también está aquí en el Ecuador, ha asumido como una prioridad trabajar con los jóvenes y trabajar justo en esta idea de el mito del amor romántico, o justamente estas ideas de violencia más sutiles, que es muy importante que nuestras y nuestros jóvenes conozcan, ¿no? Por ejemplo, trabajar en cómo hay campañas, ¿no? Por ejemplo, que les dicen a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, si te quieres revisar el celular, es violencia. Y no solo eso, ¿no? No solo identificar esos tipos de violencia, sino que esos tipos de violencia pueden sufrir una escalada que finalmente puede llegar al femicidio. O sea, al tipo más crudo de violencia contra la mujer. Entonces, nosotros igual vamos en esa línea de fortalecer esas estrategias a jóvenes y adolescentes. Y también, por supuesto, el trabajo de nuevas masculinidades, o masculinidades diversas, o masculinidades no violentas, ¿no? Desde los años 60 hasta casi los años 90, mucho de la teoría respecto a violencia contra las mujeres se enfocó únicamente en las mujeres, las medidas para mujeres, los servicios de atención y protección para mujeres. A partir de la década de los 90 y en los 2000 se potencia mucho en general en la academia los estudios de masculinidades, justamente en evidenciar que no podemos echar esta mochila, esta carga únicamente a las mujeres, o por ejemplo las estrategias de que mujer, usted tiene la responsabilidad de denunciar, sino justo, y como lo hacen algunas estrategias, ¿por qué tengo que enseñarle a mi hija a que se cuide y no enseñarle a mi hijo que no sea un violador? Entonces, un poco sobre esa premisa se ha abordado mucho, y que se ha desarrollado lamentablemente muy poco en nuestro país, el trabajo en masculinidades no violentas. Y a nivel comunitario y social, nuestro estudio sostiene que es necesario acompañar estas estrategias, y por lo que mencionábamos de los techos de cristal, con medidas de erradicación de la pobreza. O sea, no podemos
llamarnos feministas, creo yo que no podemos llamarnos feministas si no estamos también comprometidas con los temas de justicia social. Y por otro lado, que los temas de participación de las mujeres en la toma de decisiones también son factores que disminuyen la violencia. Hay un estudio en Europa, por ejemplo, que sostiene que cuando nosotras las mujeres estamos en la universidad y vemos profesoras mujeres, es más factible que nosotras opinemos, nos da más seguridad opinar. Imagínense solo en ese espacio del claustro educativo. Eso también pasa a nivel social. Si yo veo mujeres en los medios de comunicación, mujeres empoderadas, mujeres con cargos de decisión, yo y especialmente nuestras niñas pueden naturalizar que eso es normal y debería ser así. Lamentablemente, muchas de nosotras provenimos de otras generaciones que cuando niñas lo único que vimos siempre son presidentes hombres, asambleístas, congresistas en esa época, hombres agresivos, hombres violentos, y empezamos a creer que eso es natural, ¿no? Entonces, justamente eso, y ahí yo de nuevo, estos espacios en donde vemos a mujeres haciendo producción académica, mujeres lideresas de partidos políticos, de organizaciones sociales, cada vez que nosotros podemos dar ese granito de arena y que una niña nos pueda ver, nosotros estamos aportando a que ella pueda vivir, sentirse en un contexto en donde es para ella también seguro y posible su propia autonomía, ¿no? Desarrollar las capacidades y la misma autoestima, ¿no, Salomé? O sea, digo, qué importante lo que estás diciendo, porque parecería que la participación de la mujer, o sea, tiene que surgir, ¿no? Es como ya están los canales legales, ¿no? Ya la Constitución nos permite, pero di tú, las oportunidades en la vida cotidiana es como que todavía está muy estrecha, ¿no? En la misma familia, ¿no? Cuando a la niña pues la callas, ¿no? O sea, la niña no participa, lo que tú acabas de decir, el hecho de que tengamos más mujeres en en el tema público, pues esto es esencial, o sea, es como empezar a reconstruir otro tipo de sociedad, ¿no? Y claro, a veces dicen, bueno, sí, pero que las mujeres tengan que estar muy preparadas, ¿sí? Para actuar en el campo público. Sin duda, que es mejor si estamos preparadas. Pero esa exigencia mayor que se tiene con la mujer es impresionante, es una carga, diría yo, que bueno, o sea, no basta solo con ser mujeres. O sea, la igualdad no basta solamente con ser mujeres, me pregunto, ¿no? Entonces, como que la misma sociedad, incluso las mismas mujeres, juzgamos más, ¿no? Cuando no cumplimos esos estándares, ¿no? Y lo mismo con otras comunidades, di tú, que teniendo también una importancia en número, ¿no? Pero no la tienen en términos participativos, por ejemplo, con los indígenas, con las comunidades afro, ¿no? O sea, tienes que exigirle que de verdad cumpla ciertos parámetros para que entre en esta realidad, ¿no es cierto?, moderna, patriarcal, que de alguna forma deberíamos irla deconstruyendo. Salomé, qué importante que digas esto. Sí, súper de acuerdo contigo, y ahí yo me permito agregar, porque un poco con lo que tú decías, a veces incluso nosotras somos muy duras con nosotras mismas, ¿no? De cumplir un ideal que encima tiene que combinar una madre perfecta, una profesional perfecta, una activista perfecta. Ideales que son imposibles de cumplir, ¿no? Y que incluso limitan nuestra libertad e incluso nuestra felicidad. Para mí hay unos ejemplos tan claros y te digo de mi propia vivencia, que al trabajar estos temas y uno se ve en que a mí no me gusta usar el término micromachismos, porque decir micro es disminuir, finalmente es un machismo, pero cuando uno mismo se ve tomando una acción o reproduciendo algo que finalmente uno viene de toda esa historia, uno es muy dura, uno se cuestiona mucho, y creo que también hay que relajar eso, ¿no? Creo que hay que ser lo suficientemente generosas entre nosotras para compartir incluso estas experiencias, porque no tenemos que ser ni las activistas ni las profesionales perfectas, pero sí lo que nos debemos es
así ser solidarias. Eso sí creo que es como lo más importante en compartir información, en compartir vivencias, porque solo así, solo así entre nuestros defectos, nuestros avances y retrocesos como movimiento incluso, se podrá avanzar. Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo y creo que siempre, ¿no? Que estos espacios sirvan para motivar a que nos juntemos más personas y que podamos, yo me quedaría incluso solo con juntar, ya buscar los cambios está bien, pero tampoco tenemos que sentirnos hiperpresionadas por cambiar todo ya, sino que sumar es súper importante. Eso desde la presentación que quería hacerles y un poco tratar de compartir este pequeño estudio que hicimos y que ojalá pueda ser un aporte para quienes toman decisiones. Muchísimas gracias, de verdad, Salomé. Qué contenta estoy y me imagino que las compañeras, los compañeros que están viendo esta transmisión también comparten este sentir, ¿no? Poner a la violencia de género en el centro de la discusión, incluso de las políticas públicas a nivel general. O sea, cuando te aceptan a las mujeres dentro de los gabinetes, por ejemplo, lo que vemos, ¿no? O sea, es decir, bueno, siempre estamos como en el reducto de, bueno, que vean lo social, ¿no? Cuando el tema de género es transversal a todo, es transversal a la economía, es transversal a la educación, es transversal a pensar las políticas de ambiente, las políticas de ciudad. Sí, entonces me parece interesante este estudio, hay que trabajarlo, moverlo más, cuenta con ello. Y bueno, algo importante que tú das cuenta es eso, que la violencia de género no queda en el mundo privado. Es una enfermedad social y debe prevenirse, erradicarse, remediarse principalmente por parte de las estructuras estatales, ¿sí? Y todos los niveles de gobierno, como tú lo señalas, ¿no? Me llamaba la atención los datos que tú presentas, son durísimos, ¿sí? Creo que mencionabas que prácticamente hasta un 70% de las mujeres ecuatorianas hemos sufrido alguna clase de violencia. Y en el confinamiento esto incrementado hasta más del 80%, ¿sí? Imagínense, digo amigos, amigas que nos escuchen, esto es alarmante, ¿sí? Y de las principales víctimas, niñas y adolescentes. El tema de los embarazos, ¿no? Cómo ha subido durante este año. Es necesario que el gobierno ponga atención y obviamente pues el reparo ante ello. No es simplemente decir, bueno, hay una legislación que nos permite acompañar a esto, sí, pero una legislación sin un programa, sin un presupuesto, que es lo que hizo el gobierno anterior, sí, le quita el presupuesto a dos programas importantes como fue el programa de prevención contra la violencia o el programa para prevenir embarazos, ¿no? De niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que lo tengamos en la ley cuando a los gobiernos es lo último que les importa? Entonces, quizás ahí, Salomé, lo que tú decías, que desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones feministas, de forma organizada, pues presionemos mucho más al Estado y estas estructuras para que de verdad se comprometan con la erradicación de esta violencia. No hace falta decir no somos violentos, ¿sí? No nos hace falta, es reducir esos números y ojalá erradicarlos. Yo de verdad te agradezco mucho, Salomé. Sería importante también tener tus palabras finales. Nos encanta, ojalá podamos tener más presencias como la tuya, más de este tipo de estudios, porque nos abren los ojos, nos abren las antenitas también, de estar muy, muy pendientes de lo que está ocurriendo. Salomé. Sí, gracias, Vero. Yo un poco lo que le repetí muchas veces porque estoy convencida de, primero agradecer el espacio y después resaltar la importancia de esos espacios, ¿no? A pesar de todo lo negativo de la pandemia, algo positivo de la pandemia ha sido poder tener estas formas virtuales de comunicación y de difusión de la información, ¿no? Si bien existían, se potenciaron. Entonces, poder tener este contacto que tal vez hubiera sido más difícil hacerlo en un foro, en una casa, en un lugar de la organización y la movilización de muchas personas, ahora se los puede hacer así. Entonces, creo que hay que ver eso lo positivo y por lo tanto seguir potenciando ese tipo de espacios y como digo, compartiendo más, uniéndonos más. Sé que
desde los feminismos o desde las organizaciones políticas pueden haber muchas diferencias. O sea, las mujeres, los hombres, todos y todas somos muy diferentes, pero creo que el tema de la erradicación de la violencia es uno de esos objetivos nacionales que pueden unirnos. Entonces, yo felicito este tipo de espacios, espero que los siga viendo, mi compromiso para poder seguir conversando con todas ustedes Claro. y eso, agradecerte nuevamente. No, gracias a ti, Salomé. Si es posible, no sé si nos puedas ayudar con el estudio, si ya lo están moviendo, pues tenemos ahí algunas redes que nos siguen y sería importante pues también mover, como tú decías, el trabajo de mujeres comprometidas con esta lucha y reiterar, ¿no? El Estado es un ente que debe estar al tanto de esto. No podemos hacer cambios importantes si no tenemos la presencia estatal de la Asamblea. De verdad, Salomé, me llamaba la atención que una de las asambleístas, que incluso podía ser la presidenta de la Asamblea, es quizás la fuerza más importante en este momento en número, ¿sí? Y cayendo en cosas que de verdad nos avergüenzan a las organizaciones feministas de mujeres, ¿no? Viendo al tema del embarazo adolescente como una experiencia moral. De verdad hay que sancionar eso, Salomé, porque son nuestros representantes y hay que alzar la voz ante ello. No es posible que tengamos ese nivel de minimización del sufrimiento que tienen nuestras niñas y adolescentes, Salomé. De verdad, yo no sé, quizás tú tengas más argumento con eso, pero ¿qué hacernos? ¿Cómo presionamos? O sea, es necesario hacer algo. Sí, súper de acuerdo, ¿no? Desde lo que tú dices, desde la misma información dura, de la data dura que se tiene, por ejemplo, de embarazos adolescentes y la incidencia que existe, ¿no? Hablar en el año 2019 de 1.800 guaguas que nacieron de niñas y adolescentes menores de 15 años, ¿no? O sea, a veces sorprende mucho que esa cifra no pueda llegar a quienes son nuestras representantes. Yo, de mi parte, también creo que lo que nos queda es rechazar eso, ¿no? Que quede claro justamente, creo que al menos lo que esto permite es dejar claro cuáles son las posiciones sobre estos temas y ahí de nuevo siempre, ¿no? La organización, el poder a pesar de las diferencias, poder unirnos en quienes perseguimos este tipo de objetivos, justo para que estas posiciones personales, personalísimas de un grupo de personas, porque no es solo ella, ¿no? O sea, responde también eh, Una aparte de forma nuestra de pensar sociedad y hacer la política, y ¿no? aparte de nuestra sociedad, pero por eso poder unirnos y poder hacer fuerza de quienes yo creo que somos más y que podemos incidir para cambiar esa forma de hacer política. Así es, Salomé. Pues sí, de verdad te agradecemos mucho tu presencia. Ojalá podamos tenerte próximamente con nosotras. Salomé, no solamente una profesional, sino una militante de estos temas tan importantes, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Salomé, y esperamos pues a nuestras amigas y amigos que nos ayuden reproduciendo este material, porque de esa manera también concientizamos a otros espacios. Que tengan una excelente noche. Gracias a los que se conectaron. Gracias, Salomé, nuevamente. Y te esperamos aquí en Mujeres Construyendo Democracia. Un abrazo. Buenas Chao, noches, chao. amigos. Bye.